Bienvenidos al canal Cesar y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. La fecha es 6 de enero de 2026. Estamos, como cada año, en medio del caos y el espectáculo del Consumer Electronics Show en Las Vegas. El famoso CES. Exacto. Y entre drones, teles transparentes y, bueno, de todo un poco, una de las marcas más tradicionales del audio británico, Cambridge Audio, acaba de hacer algo inesperado. Totalmente inesperado, después de 50 años siendo los puristas de los componentes separados. Justo. Y ahora presentan una línea de parlantes activos todo en uno. Así que la pregunta que nos hacemos hoy, y que vamos a analizar a fondo, es si esto es solo un producto más o si estamos viendo de verdad el principio del fin para las torres de equipos de alta fidelidad. Es que esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, este movimiento no es una ocurrencia. Es una respuesta súper calculada a un nuevo tipo de consumidor. El que llaman audiófilo de estilo de vida. Ese mismo. Alguien que quiere un sonido excepcional, pero que francamente ya no quiere que su sala parezca un estudio de grabación lleno de cables por todas partes. Claro. Marcas como KEF han dominado ese espacio. Y ahora llega Cambridge con una propuesta muy agresiva. 800 vatios de potencia en un parlante de estantería. No están pidiendo permiso. Están tirando la puerta abajo. Y el marketing que usan es igual de audaz. Promocionan su modelo principal, el LRSX, como un sistema con un caballo de fuerza de potencia. A ver, vamos a desglosar esto. Sí, el caballo de fuerza. Suena impresionante, 800 vatios, pero ¿no es un poco de exageración? Para una sala normal, no es una potencia que nunca vas a usar realmente. Mira, esa es la objeción más lógica. Y la respuesta está en la ingeniería. La potencia aquí no se trata de ser el más ruidoso de la cuadra. Para nada. Se trata de control. ¿De control? Sí, de lo que en el mundo de los autos se llama headroom, o sea, margen de maniobra. Y para entenderlo, hay que ver los 3 pilares tecnológicos que usan. El primero es el más visible, el nuevo Twitter Torus. Ok. Olvídate de la cúpula de siempre. Esto es un diseño de 28 milímetros con una forma única de rosquilla. rosquilla. ¿Y qué ventajas tiene esa forma tan particular? Pues piensa en un ventilador. Un aspa más grande puede mover la misma cantidad de aire que una pequeña, pero girando mucho más lento, ¿cierto? Cierto, y haciendo menos ruido. Exacto. El Twitter Torus tiene un 25% más de superficie. Así que para producir las notas más agudas, se mueve mucho menos. Menos movimiento significa menos esfuerzo, y eso se traduce directamente en una reducción drástica de la distorsión. El sonido es más limpio. Entiendo. Pero has dicho que la clave es el control. Supongo que lo que pasa detrás del cono es tan importante como lo que pasa delante, ¿no? Justo a eso iba, y aquí es donde se pone elegante la cosa. Dentro del gabinete, detrás de ese Twitter, hay una cámara cónica. Funciona como una trampa acústica. Una trampa. Sí. En un parlante normal, la energía que el Twitter proyecta hacia atrás rebota dentro y puede interferir con el propio movimiento del cono. Crea como un eco interno que ensucia los detalles. Ah, ya veo. Esta cámara absorbe toda esa energía que sobra. ¿El resultado? Una claridad y una imagen estéreo asombrosas. Escuchas la posición exacta de cada instrumento, no un sonido que viene de una caja sin más. De acuerdo. Los agudos son claros, precisos, pero sigo un poco escéptico con la otra parte de la promesa. Da la escala de un parlante de piso. Anuncian una respuesta en bajos de hasta 38 hercios desde una caja de este tamaño. Eso es territorio de subwoofer. Parece que desafía las leyes de la física, ¿verdad? Un poco, sí. ¿Cuál es el truco? Pues no es un truco, es física aplicada de forma muy inteligente. Aquí entra el segundo pilar, la matriz doble-doble. Cada parlante es un sistema de 2.5 vías. O sea, 2 woofers de 5 pulgadas. Exacto, pero no hacen lo mismo. El frontal se encarga de las frecuencias medias, las voces, guitarras, y también de la parte alta de los bajos. Pero hay otro woofer interno, oculto, que se dedica solo a reforzar las frecuencias más graves. Ok, tiene sentido. Pero, aún así, 2 woofers de 5 pulgadas para llegar a 38 hercios me sigue pareciendo un milagro. Y aquí viene la pieza final del rompecabezas. El tercer pilar, y en mi opinión, el más brillante de todos. A ver.
En los lados opuestos del gabinete hay dos radiadores pasivos de 6 pulgadas. Y aquí es donde entra la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Ajá. Estos dos radiadores se mueven en perfecta sincronía. Cuando uno sale, el otro también. Las vibraciones que generan, al ser opuestas, se cancelan entre sí. Espera. ¿Qué significa eso en la práctica para quien esté escuchando en su casa? Significa dos cosas revolucionarias. Primero, el gabinete del parlante se vuelve casi completamente inerte. No vibra, ni siquiera a volúmenes altísimos. Toda la energía se convierte en sonido puro, no en vibraciones de la caja. ¿Y lo segundo? Lo segundo es que elimina la necesidad de un puerto bass reflex, ese tubo que tienen casi todos los parlantes. Esos puertos pueden generar un ruido de turbulencia, como un soplido a volúmenes altos. Aquí el bajo es profundo, tenso y limpio. Ah, y como no hay un puerto trasero, supongo que puedes poner los parlantes más cerca de la pared. Exactamente. Un problema enorme en departamentos y salas pequeñas donde el bajo se vuelve retumbón y se descontrola. Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre la potencia, los 800 vatios no son para romper ventanas. Para nada. Son para tener el control absoluto de todos estos componentes trabajando juntos. Entiendo. Esa potencia, que es de amplificación clase D, está gestionada por un cerebro digital, un DSP de 64 bits, y tiene una función clave llamada Dynamic Q. Dynamic Q. Piénsalo como el botón de loudness de los equipos antiguos, pero increíblemente inteligente. Sabe que el oído humano no percibe bien los graves y agudos a bajo volumen, así que si escuchas música de noche, los realza un poco para que el sonido se sienta completo. ¿Y si subes el volumen? Aplana la curva para entregar el sonido más puro y proteger los parlantes. Se adapta a cómo escuchas en cada momento. De acuerdo. La ingeniería interna es impresionante, de verdad, pero sabemos que hoy en día el hardware es solo la mitad de la batalla. Si es complicado de usar, no importa qué tan bien suene. ¡Cierto! ¿Cómo se conecta esto a mi música, a la tele, a mi vida? Y aquí es donde Cambridge demuestra que ha hecho los deberes. Todo corre sobre su plataforma StreamMagic Gen 4, que ya es muy madura y estable. Tienes todas las integraciones que esperas. Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz. Roon Ready, Google Cast, AirPlay 2, lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero son dos conexiones físicas las que para mí revelan su verdadera estrategia. La primera, una entrada HDMI y ARC. Lo que significa que puede reemplazar a una barra de sonido. La conectas a la tele con un solo cable y la controlas con el mismo control remoto. Simple. Y suena mucho mejor que una barra de sonido. La separación estéreo de dos cajas físicas siempre va a dar una experiencia más inmersiva. Pero es la segunda inclusión la que me parece una jugada maestra. Espera, déjame adivinar. La entrada de fono. Exacto. Una etapa de fono de imán móvil, integrada. Para ahí. Como alguien que ha luchado por años con los cables de una tornamesa, el preamplificador separado, otro cable más al amplificador. Te entiendo perfectamente. La idea de simplemente conectar la tornamesa directo a los parlantes. Eso no es solo interesante, eso resuelve un dolor de cabeza enorme para muchísima gente. Es un puente perfecto entre el mundo analógico y el digital. Y hay un detalle técnico más sobre cómo se conectan los dos parlantes entre sí. A ver. Usan un estándar inalámbrico de alta resolución llamado WISA-HT, que transmite a 24 bits, 96 kHz. Excelente, pero para el purista que no quiere ni la más mínima posibilidad de interferencia, también dieron la opción de conectarlos con un simple cable USB-C. Dar erigir. Conveniencia o fiabilidad máxima. Me gusta. Exacto. Hablemos de cómo se ven, porque claramente no están diseñados para esconderse. El diseño hecho en Londres tiene esa base flotante que los hace parecer más ligeros y la iluminación LED. Un toque muy de esta época, ¿no? Y los colores. No se anduvieron con rodeos. Para nada. Más allá del blanco y negro hay un naranja setentero que se roba todas las miradas y un acabado en nogal real con madera de verdad que los eleva a la categoría de mueble de diseño. Te están diciendo, esto no es un aparato electrónico, es una pieza central de tu decoración. Todo esto suena fantástico, pero claro, tiene un precio. $2,299. Y esto los pone en una colisión frontal con el rey de la categoría, el KEF LS50 Wireless 2.
Es la batalla que todos estaban esperando. ¿Cómo se comparan? Pues, sobre el papel, Cambridge tiene un poco más de potencia y, como ya dijimos, una ventaja teórica enorme en la flexibilidad de colocación por su diseño de bajos. Y además, esa entrada de fono es un golpe directo que Kef no tiene. Pero todo mundo habla de la magia del driver UniQ de Kef, ese diseño coaxial. Dicen que crea una imagen estéreo o casi tridimensional. ¿Puede el Twitter Torus de Cambridge competir con eso? Esa es la gran incógnita. El UniQ de Kef crea una fuente de sonido puntual, lo que en teoría es ideal para la imagen estéreo. Cambridge apuesta por una claridad y dinámica superiores con su Twitter y una potencia en bajos que el Kef simplemente no puede igualar sin un subwoofer. O sea, son filosofías diferentes. Parece que Cambridge apunta a un sonido más grande, más potente y a hacer una solución más completa todo en uno, mientras que Kef podría mantener la ventaja en la sutileza, en esa imagen casi holográfica. ¿Y qué está diciendo la gente que ya los escuchó en el CES? ¿Cuáles son las primeras impresiones de la prensa? Pues son polarizantes, en el buen sentido. La revista T3, por ejemplo, describió los bajos como una bofetada en la cara. Una bofetada en la cara. Sí, decían que no podían creer que no hubiera un subwoofer escondido por ahí. TechRadar se enfocó en el detalle increíble del Twitter Torus. Pero no todos son flores. Ah, hubo críticas. La prestigiosa What Hi-Fi mencionó en sus primeras pruebas un posible borde duro en el sonido. Un borde duro. ¿Qué significa eso? ¿Que es un sonido agresivo? ¿Que puede fatigar? Podría ser. Podría ser que las unidades de demostración no estaban del todo rodadas, algo que pasa con parlantes nuevos. O podría ser una característica sónica de esa combinación de amplificación clase D de alta potencia con ese Twitter tan detallado. Es algo a tener en cuenta. Y en los foros online, en sitios como Reddit, el debate es menos sobre el sonido y más sobre la filosofía del producto en sí. Totalmente. Tienes dos bandos clarísimos. Por un lado, el escéptico. ¿El qué dice? El que dice, genial, pero ¿qué pasa en 7 años si la placa electrónica falla? Tienes 2 ladrillos de $2,300. Con mi sistema de componentes, si falla el amplificador, compro otro. Es una preocupación muy válida sobre la longevidad. ¿Y el otro bando? El otro bando es el pragmático. Y la verdad me identifico un poco con ellos. Son comentarios de ex-audiófilos, gente que tuvo sistemas que parecían la torre de control de la NASA con una maraña de cables detrás. Y ahora buscan simplificar. Exacto. Y dicen, ya pasé por eso. Ahora solo quiero que la música suene increíble sin que mi casa parezca un laboratorio. Para esa persona, este producto no es un compromiso, es una liberación. Bien, creo que tenemos todas las piezas. Si tuvieras que sintetizarlo, ¿cuál es el veredicto de este análisis? ¿Es el LRX el futuro? Es un futuro, y uno muy convincente. Es una combinación magistral de ingeniería acústica avanzada con la conveniencia que exige la vida moderna. Desafía directamente a Kef y, lo más importante, desafía la idea de que la simplicidad requiere un sacrificio en la calidad del sonido. Entonces, pero que quede claro para la gente que nos escucha, ¿para quién es este parlante y quién debería seguir con un sistema tradicional? Es para la persona que valora tanto la estética y la simplicidad como la calidad del sonido. Para quien quiere conectar su tornamesa, su tele y su celular a un solo sistema que suene espectacular y se ve increíble. Los pros son claros. Potencia, bajos masivos, conectividad total. Y un diseño premium. Exacto. ¿Y los contras? ¿Quién debería tener cuidado? El purista que disfruta el proceso de combinar componentes, de cambiar cables, de experimentar, probablemente no encuentre aquí esa satisfacción. Y la gente muy sensible a los agudos debería intentar escucharlos antes de comprar, por ese posible borde duro. Y el riesgo de la obsolescencia. Y el riesgo real de la obsolescencia tecnológica, claro. Estás invirtiendo en un sistema integrado cuya vida útil depende de su electrónica. Para terminar, recordemos rápidamente la estructura de precios de toda la nueva serie. Es una gama completa. Empieza en primavera de 2026 con el modelo pequeño, el LRS, por $549. Ok. Y en verano llegan los dos grandes, el LRM a $1,599 y el buque insignia que hemos analizado, el LRX, por $2,299. Una exploración fascinante, la verdad. Queda claro que Cambridge Audio no solo ha creado un nuevo parlante,
sino que ha planteado un argumento muy poderoso sobre cómo deberíamos escuchar música en casa. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? La llegada de sistemas tan competentes y completos como el LRX plantea una pregunta fundamental. La conveniencia y la alta fidelidad han dejado de ser conceptos opuestos. Estamos presenciando cómo la tecnología hace posible tener lo mejor de ambos mundos. O siempre existirá un espacio para el purista que cree que el verdadero camino hacia el nirvana sónico pasa por construir, pieza por pieza, su propia torre de poder. La respuesta quizás depende de si valoramos más el destino o el viaje.